Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, autores, de creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Para ayudarnos, hoy nos acompaña Leopoldo Salinas con su libro El tiempo vencido, una novela publicada con la editorial Espasa, en la que el autor nos invita a ser testigos de una investigación que no solo se centra en dilucidar quién ha matado a Catalina Orrats, sino que Leopoldo nos invita a acompañar a Felipe Neudor, el protagonista de su novela, en la búsqueda de su propia historia, a veces gracias a la razón y otras veces sirviéndose de la violencia. Solo así va a poder descubrir la verdad frente a la mentira, el desprecio y el silencio. Bienvenido, Leopoldo, es un placer tenerte en Bitácora. Hola Lorena, ¿cómo estás? Pues yo encantada de tenerte aquí y la primera pregunta, la que te tengo que someter de manera obligatoria para todo invitado cuando pasa por aquí, por este jardín literario, por primera vez, es ¿cómo llega la literatura a tu vida? Bueno, ¿cómo llega la literatura a mi vida? Esta pregunta le encantaría a mi madre. Pues yo tendría 4 o 5 años y yo era el típico niño súper movido. Y mi madre había probado de todo ya para que me estuviese quieto y de repente me regaló un libro y dice que fue, o sea, un libro, yo qué sé, sería un TV o algo así facilón, y dice que eso me cambió la vida, que de repente no había niños y así fue como empecé a leer. O sea, yo empecé a leer desde muy pronto y empecé a leer cosas muy no apropiadas o no apropiadas en el sentido de que era como a lo mejor muy denso para niños tan pequeños, ¿no? O sea, yo con 8 o 9 años ya me leía El último mohicano, La isla del tesoro, Ivanhoe, pues esas cosas, pero porque a mí me encantaba, yo me leía todo, pero o sea, no solo eso, no, me leía, yo qué sé, todo el barco de vapor, las colecciones que habían, yo las devoraba, me leía todo, los leo. Yo siempre he leído y siempre me ha encantado, y mi madre siempre ha sido la gran precursora o la que ha fomentado eso. O sea, por ejemplo, nosotros de pequeños, cuando íbamos a fiestas de cumpleaños, no hacíamos regalos de juguetes, sino que siempre regalábamos libros. Mi madre nunca ha escatimado, o sea, siempre que planteábamos un libro, íbamos al Corte Inglés o donde fuese y le dábamos 3 libros, decía, venga, os lo compro. Entonces, bueno, o sea, poco a poco. Y yo siempre digo que la gente que lee mucho tiene la cabeza llena de palabras y tiene que soltarlas de alguna manera. Entonces, bueno, o sea, lo de escribir fue una consecuencia. O sea, yo siempre he tenido blogs, intento escribir artículos, tal cual, y ya un día un relato se me fue de las manos y escribí mi primera novela. Así que esa es un poco la historia. No sé si me estoy enrollando. No, estás expresándote de manera fantástica. Carmen Posadas dice de ti, de tu novela, recién llegado al mundo literario, ha escrito una novela estupenda. El tiempo vencido tiene la atmósfera de un clásico y el ritmo de una novela de intriga. Lo mejor, unos personajes asombrosos. ¿Cómo vives estos comentarios de escritores como Carmen Posadas, viniendo de la autopublicación? Pues, Lorena, pues alucino, quieres que te diga, o sea, alucino completamente, sobre todo porque yo siempre voy a escribir, o sea, me publiquen, no me publiquen, me lean o no me lean, pero porque a mí me gusta y yo lo disfruto. O sea, ya llega un punto que es un hobby que me gusta hacerlo. Entonces, el primero, yo creo que siempre los primeros pasos sirven un poco para que te den las herramientas y a sentar las bases, ¿no? El primero eh, me ayudó a entender cómo se tiene que escribir, cómo se tiene que ordenar las cosas y tal. Y bueno, me lo autopubliqué pues porque no tuvo tanta buena acogida, y al final yo soy de la opinión que hay que hacer y avanzar, ¿no? O sea, no te puedes enredar siempre con... Entonces, eso lo decía Agassi en su biografía. En el tenis como en la vida, o avanzas o te mueres. Y entonces, bueno, o sea, con el segundo tenía 10 capítulos, de repente se lo mandé a una editorial, a la que fue después mi editora, la que ha sido después mi editora, y de repente me dijeron que firmábamos un contrato y que me publicaban. Entonces, imagínate, es pasar de 0 a 100 en 3 meses, con todo lo que ello conlleva. Entonces, bueno, alucino. Totalmente, será como un sueño, estarás como en una nube, como en una especie de lugar, de un limbo. Sí, sí.
sea, sobre todo, a ver, o sea, lo disfruto muchísimo, lo que pasa que, claro, o sea, yo también trabajo, entonces, Ajá. y yo trabajo hago reestructuraciones de empresas, o sea, que es un trabajo intenso. Entonces, bueno, o sea, lo intento compaginar, o sea, me encantaría solo dedicarme a esto, pero lo intento compaginar y lo que puedo, la verdad, es que lo disfruto muchísimo, me encanta, me encanta. Te entiendo perfectamente porque todos los que deambulamos entre nuestras pasiones y las obligaciones que nos dan de comer, Claro, por el claro. momento sentimos ese anhelo, ¿no? Esa necesidad Sí, sí, de sí. ojalá pudiésemos vivir de lo que nos apasiona. A mí lo que me apasiona es hablar con escritores como tú. El título de tu novela, El tiempo vencido, me ha hecho recordar un cuadro del siglo XVII, El tiempo vencido por la esperanza y la belleza, en la que el Y tiempo, que eso es. representa esa transitoriedad, ¿no?, de la vida humana y de los valores que la gobiernan, se ve amenazado por la esperanza que lleva un garfio en la mano y por el amor. Parece que tu novela transcurre en cierta medida por esos derroteros. ¿Qué es el tiempo vencido desde el punto de vista de su padre, del autor, Leopoldo? Sí, o sea, nunca me habían hecho esta pregunta, qué curioso. Literal, el nombre viene antes de. Yo tenía la idea en la cabeza, digo, por hacerte una introducción. Yo tenía el nombre, la novela en la cabeza, pero no sabía el título. Y yo iba paseando por Sevilla con mi mujer y vi una exposición de ese cuadro que dices, No me que sea, digas. y la exposición, literal, y la exposición se llamaba El tiempo vencido. Y el cuadro es literal lo que tú decías, el tiempo vencido por la belleza, la esperanza y el amor. Son tres cosas. Totalmente. Entonces dije, ya está, la novela se va a llamar El tiempo vencido. Y así es como surge. Y me gusta mucho, o sea, porque conforme, o sea, al final tú partes, en este caso yo parto de un título que no tiene nada que ver con la novela, pero le doy un sentido a lo largo de la novela. Y Mm. es que, o sea, y lo pongo en boca de Nudor, que es en una de sus reflexiones, y es básicamente que al final Mallorca, al estar tan aislado de la península, siempre ha tenido como su propia historia, ¿no? Su propia sociedad ha sido una sociedad relativamente hermética, muy isleña, eh, y de alguna manera ha sobrevivido a la velocidad a la que ha ido el resto del continente. O sea, Europa siempre ha ido muy pues bueno, o sea, con todos sus avances, para bien y para mal. Y me gusta creer que Mallorca, de alguna manera, aunque sí que ha caído en el turismo y tal, yo estuve viviendo ahí, estuve viviendo un año y medio. Entonces, tú vives el verano con muchísima intensidad, pero de repente llega octubre, noviembre y todo el mundo baja un poco el diapasón. En invierno todo se ralentiza. Y me gusta eso, o sea, me gusta que sí, que en verano a lo mejor está tomado por los turistas y la rapidez, pero que cuando todo el mundo se va y les dejan solos, los mallorquines y Mallorca pues entran en un periodo de tranquilidad, que es lo que yo quería, en el fondo es lo que yo quería transmitir. Esa isla con su personalidad pues bueno, donde las cosas pasan a una velocidad completamente diferente al resto. Podemos ver a Felipe, a tu protagonista, como la personificación de Mallorca. Porque estoy Sí, convencida de que los lectores van a ver en este protagonista, en este personaje, a veces rasgos de Lord Byron, del Bicle, de mira. Orgullo y Prejuicio, de Heathcliff, de Cumbres Borrascosas, pero también de Sí, Sherlock Holmes. Al final sí, se convierte en un puente, ¿no?, entre tradición y modernidad. ¿Cuáles son las fuentes sí. literarias de las que bebe este personaje? Joder, qué librazo Cumbres Borrascosas, ¿eh? Me encantó ese Total. libro. Se O nota, sea, se pero nota. sí, me encantó ese libro, pero sí, o sea, al final, sí, también con, o sea, Jane Austen y tal. Al final, sí, es un poco, sí, nunca, ¿ves? No me acordaba de Cumbres Borrascosas. Cuando la gente me pregunta de dónde viene este tío, o sea, al final, Neudorf es una persona melancólica. Es una persona que ha crecido entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo aristocrático de la isla, incluso el mundo aristocrático austrohúngaro, y luego el pueblo llano. Entonces está entre medias, no, es un tío que no sabe dónde está, es un tío muy formado, con muchas maneras, y de alguna manera es un poco, pues eso, melancólico, nostálgico, es un tío muy callado, muy reservado, con las palabras justas, muy reposado, muy caballero, o sea, puede ser, o sea, muy caballero de otros tiempos en los que se pensaba una cosa y se intentaba disfrazar con las palabras, ¿no? O sea, que no será tan directo. Y efectivamente, o sea, es la mezcla de un Lord Byron con un Sherlock Holmes que muy pendiente de las cosas, muy,
que aprende a deducir, que aprende, o sea, sobre todo yo creo que cuando, volviendo, linkándolo un poco a lo del tiempo vencido, creo que cuando bajas el diapasón te permites mirar. O sea, creo que en la rapidez en la que estamos instalados ahora, vamos tan rápido que no nos permitimos reflexionar sobre las cosas, mirar bien las cosas, por qué han pasado, el explicarte, ¿no? O sea, el explicarte por qué me he enfadado con alguien o por qué algo se ha roto o por qué, yo qué sé, o cómo ha podido ocurrir en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces me gusta pensar en Udorf como alguien así. Y ligándotelo a Udorf como individuo, me gusta mucho, que en un principio no lo pensé así, o por lo menos no lo tenía en la cabeza tanto como se ha desarrollado, pero me encanta esto porque pones a dos personas juntas y como que se monta solo. O sea, esta personalidad que tiene Udorf, así como muy individualista, muy melancólica, tal, me gusta la combinación que hace con Cosimo, porque Sí. Cosimo es todo lo contrario. Cosimo es un vividor, es ver las cosas mega rápido, cero reflexión, beber, mujeres, reírme, disfrutar de la vida. Entonces, me gusta cómo se afectan el uno al otro porque a uno le hace salir un poco de su mimetismo y al otro le hace un poco reflexionar. Entonces, me encanta cómo se desarrollan las dos personalidades juntas y cómo de lo que había sido algo como muy puntual que se acompañasen, acaban siendo los dos muy, muy amigos. Y me encanta esa combinación. Ese Cosimo, el siciliano, que parece un coloso, Sí, que se sí. convierte en una suerte de escudero también para cuando se pierde un poco. Es que es literal, es un escudero. Total. Y un apunte que me lo dijeron el otro día y dije, joder, pues tío, tampoco lo había pensado, pero me parece buenísima la comparación, que es como el Capitán Trueno y Goliat. Sí, Que dijo, joder, ciertamente. no lo había pensado, perdona, ya, sigue. Sí, No, y que le dice en un momento determinado, Cosimo a Felipe, cuando lo ve preocupado, dice, en Sicilia decimos algo así, escribes, verbalizar, que hay que sí, verbalizar exactamente el sí. problema, ¿no? A través de las palabras conseguimos vencerlo o analizarlo al menos. Y esto es Y algo, también quitarle peso, y sí, sí, quitarle perdón. peso, Sí. exactamente. Esto es algo que se consigue también con la literatura, con el poder catárquico que tienen los libros en un momento dado y que luego se extiende al lector cuando lo está leyendo y puede desarrollar con buenos personajes como estos empatía. Al final es una extensión del poder en general, de la palabra, del verbo, de la literatura. Sí, o sea, a mí me encanta, esto que dices me encanta porque yo no suelo releer libros, ¿vale? Pero hay algunos que sí, que los relees. Y me encanta porque yo, antes de meterme esto que dices del poder catártico, creo que los libros tienen su momento. Es decir, llegan, o sea, tú a lo mejor los compras, están 2 años en la librería y de repente algo te dice que tienes que leerlo y te pones a leerlo y siempre en los libros encuentras algo que te ayuda en el momento vital en el que estás. A mí, o sea, yo por eso me encanta leer, porque independientemente de si estoy triste, si estoy contento, si estoy en el mejor momento vital de mi vida o si estoy pasando por una ruptura o alguien me ha fallado y tal, creo que en la literatura es una manera de explicarnos, es decir, el autor, el escritor, es una persona como nosotros, ya ha pasado por eso y ha intentado transmitir ciertas ideas en el libro y en función del momento en el que estás vital, tú coges una u otra. Y cuando decía lo de releer libros es porque tú a lo mejor estás fatal y lees un libro y te ayuda una parte o lo ves desde un prisma, desde que, pues, que te ayuda a superarte, te ayuda a hablar las cosas con la persona que estás mal o lo que sea, y en cambio lo lees en otro momento de tu vida y caes en el lado bueno, en la luz del libro, ¿no? En el disfrutar, en el no sé qué. Entonces, yo creo que en este libro tienes las dos cosas. Tienes la pérdida, por así decirlo, ¿no? O sea, hay un poema de Elizabeth Bishop que dice que hay que saber, que se llama perder, y es que hay que saber perder, pero por otro lado también, y que puede ayudarte si estás en un momento tal, pues que estás bajo, lo que sea, puede reconciliarte un poco, darte cierto consuelo, pero también yo creo que esto es un libro de esperanza, de entender las cosas, de investigar, de luchar por lo que crees, de la amistad, de pelear, bueno, o sea, de jugártela y a veces ganar y a veces perder. Entonces, creo que en función del momento en el que estás, no solo este libro, en general los libros te ayudan y este libro yo creo que tiene muchos prismas desde donde verlo y creo que tiene muchas lecturas. Ahora que estás hablando de los libros, Felipe es un niño bastardo que se cría en soledad.
porque, Sí. bueno, le cuesta mucho integrarse, como nos has comentado al Justo. principio, pero en compañía de una biblioteca. Y gracias a esa Sí. biblioteca, pues escribe lo que Leopoldo, el autor, descubrió con los libros, ¿no? A través de Sí. su madre, de inculcarle la literatura, Sí. y descubre a los héroes voluntarios, pero también a los involuntarios. A mí me gustaría saber por qué te sientes más atraído, porque es evidente en este libro, al menos, El tiempo vencido, por los héroes involuntarios. Sí, o sea, se me han puesto un poco los pelos de punta cuando has dicho lo de la biblioteca, porque es que, o sea, me he acordado, o sea, yo hay personajes de libro con los que a mí me habría encantado tener de pequeño o incluso ahora. O sea, te pongo un ejemplo, a mí, a la triste, o sea, a la triste que yo lo descubrí con 16 años, o sea, como que me habría encantado que fuese mi tío y poder y tener 16 años o 20 y poder ir a verle y tomarme copas con él o lo que sea, o yo que sé, del último Moicano, ¿cómo se llama? Uncas, ¿no? Ojo de Halcón, que me encantaba, o yo que sé, Moby Dick, los tres arponeros, es que me flipaban. No sé, o sea, me imaginaba, o sea, pues, o sea, creo que para un chaval o para un niño o una niña, sobre todo cuando estás al principio cuando estás empezando a leer o como a entender un poco el mundo, en los primeros pasos, creo que la literatura es un complemento que como que damos por hecho o que no le damos tanto valor, pero creo que si tú, o sea, creo que te da diferentes perspectivas de la vida y te pone en situaciones que si no, o sea, que tienes una vida normal, como la mayoría de la gente, días, ¿no? O sea, en traicionar a un colega, a quién salvar, en enamorarte de mujeres que no existen, por tal, pues eso. Entonces, o sea, cuando has dicho la biblioteca me ha recordado a eso. Y perdón que me he ido por las ramas. No, no. El, la pregunta era que lo de los héroes involuntarios. Viene un poco ligado a lo que te decía, porque todos estos héroes que yo he leído, que al final, o sea, hay gente que le encanta ser el centro de atención, ¿no? Y que le encanta ser el centro de atención, sobre todo políticos o determinados, yo qué sé, gente que le encanta pues liderar el ataque, no sé qué, y morir por la patria y no sé qué. Bueno, a mí eso me parece lícito, pero bueno, o sea, sabes lo que quieres y tal, estás expuesto, o sea, ese tipo de héroe me parece un poco, o sea, me parece un poco figurín, ¿no? Sabe lo que está haciendo. Ese héroe voluntario que se sacrifica, yo qué sé, o sea, no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero que se sacrifica pues por una revolución o por una idea, lo que sea, y le encanta, ¿no? Y luego están los involuntarios, es decir, los que lo han elegido ni quieren serlo, pero algo les dice que tienen que hacerlo, ¿no? O sea, estaba pensando, mientras te hablaba, estaba pensando en héroes voluntarios e involuntarios y me ha venido a mente lo de Historia de los Cuidados de Charles Dickens, cuando Sidney Carton le da la mano a la niña esta, que les van a cortar la cabeza. Que es, pues eso, o sea, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo he acabado aquí? Pero tengo que ser valiente. Tengo que seguir justo, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento me he visto? O sea, no elige esta situación. Y es un poco lo que le pasa a Nudor. Lleva peleando, pues, y tampoco hay tanto, o sea, yo no me meto tanto en la guerra, ¿no? Lleva peleando bien o mal en la guerra y tal, y después de 5 años de combate quiere volver a casa y de repente se encuentra con otro tío, es que a su padrino del alma le acusan de un asesinato. Entonces no puede quedarse callado. O sea, no quiere, o sea, él quiere estar tranquilo, quiere tumbarse, fumar y ver el mar, y no puede, o sea, no puede no meterse, no investigar, no ver qué ha pasado. Entonces, ese héroe cansado siempre tiene un punto de no querer estar ahí. Y a mí eso es lo que me llama muchísimo la atención. A colación de esto, ahora me he acordado de un fragmento que tienes cuando hablas de la biblioteca, esto es al principio, estamos en la página 32, y habla de esos héroes que conoció a través de los libros y luego cuando fue a la guerra, el golpe de la realidad. Y dice, claro. Fue tiempo después en la guerra donde comprendió que conceptos como el honor, la patria o el coraje eran palabras vacías que utilizaban los políticos para justificar sus fracasos. En la guerra solo había miedo y cansancio. Y aquí tenemos a lo largo del personaje en esta historia la lucha constante también entre la pasión y la razón, como ese Corneille frente a Racine, los grandes héroes de grandes ideales
y al final las pasiones humanas en las que, bueno, pues todos somos presas de una manera u otra. Justo, o sea, literal, o sea, más que las pasiones humanas, yo creo que lo que hacemos mucho el ser humano es idealizar las cosas, en general, ¿eh? Ya no te hablo de la guerra, sino que te hablo del amor, de cómo se debe sentir y tal. Y, o sea, me interesa mucho también lo que decías de la guerra, del coraje y el honor y tal, porque volvemos a lo de los héroes. A todo el mundo le encanta ver cómo se dirige un ejército a la guerra, ¿no? Y todo el mundo se ensalza y yo qué sé, eso también me acuerdo de cuando se iban a Cuba desde Barcelona, que les lanzaban amapolas y tal. Entonces a todo el mundo le encanta y los barcos y no sé qué. Pero después, o sea, después yo creo que es la guerra. Yo nunca he estado en una guerra, gracias a Dios, pero conforme vas leyendo y vas viendo cómo es, están los políticos por un lado y después la carne picada, que son o sea, la carne de cañón, que es la gente que aparece ahí, que no sabe ni qué hace ahí, ¿no? Y se lo dice, de hecho, Nudor se lo dice a Carmen en un momento, que hay que elegir cuándo ser valiente y Sí. que hay que elegir cuándo, en la guerra hay que elegir cuándo hay que ser valiente y cuándo hay que ser cobarde. Y le dice Carmen, ¿pero has sido un cobarde? Y le dice, no, yo he sido las dos cosas. Y me estoy recordando de la imagen del lienzo, del que no podemos hablar mucho, pero sí que hay un cuadro en un momento dado de la novela que representa la soledad del soldado en la guerra. Sí, una guerra que no es la suya, porque claro, o sea, bueno, de ese cuadro sí que se puede hablar, ¿no? Pero de hecho ese cuadro, como curiosidad, te cuento una historia porque, o sea, poca gente me ha hablado de este cuadro y me encanta haber metido este cuadro porque no sé si sabes qué cuadro es el Ángelus de Millet. Sí, pero pues no lo había asociado. Pues es ese cuadro. Ese cuadro a mí me llama, o sea, a mí me llama mucho la atención porque yo vi ese cuadro por primera vez y me quedé rayado porque tiene un punto tenebroso, pero es el ocaso, están las dos personas rezando. Hay una cesta. A mí me dejó como que faltaba algo. Entonces después leí, que yo no sé si sabes esto, después leí que a Dalí le pasó lo mismo, que vio el cuadro, es para los que nos escuchen, el cuadro se llama El Ángelus y el artista se llama Millet, Eduard Millet. Y a Dalí le pasó lo mismo, que estaba mirando el cuadro y decía, tío, aquí pasa algo, esto, o sea, esto no sé qué pasa, este cuadro le pasaba algo, se quedó rayado con el cuadro. Entonces consiguió contactar con un descendiente de Millet y le compró la correspondencia de Millet con su hermano. ¿No sabías esto? No. Pues Dalí le compra la correspondencia de Millet con su hermano. Entonces descubre el tío que Millet en un principio lo que había dibujado era el entierro de un bebé y estaban los dos campesinos enterrando al bebé y que donde está la cesta hay un pequeño sarcófago, o sea, un pequeño ataúd. Uy, se me ha puesto la carne de gallina. Es que es alucinante. Y entonces va al Louvre y les pide que por favor Dalí que hagan un rayos X, hacen el rayos X y efectivamente donde está la cesta había un pequeño ataúd y en el fondo ese cuadro lo que es el entierro de un bebé que ha fallecido. Entonces ese es el cuadro que a mí me encanta esta historia, me parece una locura. Entonces ese es el cuadro que yo he intentado describir, que es el que está pintando Carmen, porque es el soldado en una guerra que creo que es la suya, que es la misma posición, contemplando una fosa, la misma luz. Ese es el cuadro que yo he intentado pintar. A mí me sobrecogía, tal y como lo describes, pero claro, ahora que me cuentas esta historia, muchísimo más. Esta es la magia de la literatura, las entrelíneas. Claro. Los mensajes ocultos que a veces podemos llegar a ellos y otras veces no, pero esa es la magia también de hablar con vosotros. Sí. Claro, es que a mí nadie me había preguntado esta historia y es que el cuadro me encanta y me encanta que lo pinte Carmen, me encanta que se lo regalen. Esa Carmen un poco a lo Mérimée en ocasiones. Sí. Mira, ayer estaba cenando con mi madre y con mi mujer y mi madre se lo está leyendo, el libro, y me decía, es que me encanta los personajes femeninos. Tienen a la abuela, María Miquela, claro. Salomé, son todos, claro, y decía, son todos personajes femeninos con muchísima fuerza. Y decía mi mujer, hombre, claro, como sus mujeres, como tú y como yo y como su hermana. Claro, iba a preguntarte si te habías basado en alguna mujer en concreto, justo para Carmen, pero imagino que sí, o sea, pues eso, ¿no? Carmen es mi mujer, es mi mujer. Totalmente. Sí. Y luego Salomé, sí. Que ya tenemos casi que dejarlo aquí. Yo estaría mucho tiempo hablando contigo, porque me ha encantado el tiempo que he tenido.
Ha sido un gran... ¿Te ha gustado? Me alegro. Mucho. Me alegro. Pero te tengo que decir una cosa, a ver si lo habías pensado tú o no, o es una locura de las mías. Porque a mí me gusta a veces ir en busca de estas cosas. A veces llego y a veces no. Pero el nombre el apellido, Neudorf, es un anagrama que da como resultado refundo. Y digo, pues mira tú qué bien, porque al fin y al cabo Felipe llega para refundarse a sí mismo y refundar. Pues no. O sea, sería increíble que yo hubiese pensado eso y que tú lo hubieses encontrado. Sí. Sería acojonante. No, o sea, Neudorf, me encantaría decirte que sí, pero no es así. O sea, Neudorf es el hijo bastardo del archiduque. Y el archiduque, cuando quería ir de incógnito, es más, cuando llega a Mallorca por primera vez, en vez de decir que era un archiduque, se presentaba como el conde de Neudorf. Entonces, él se presentaba como el conde de Neudorf. Y de ahí sale el apellido de que sepas que el anagrama es refundo y que queda perfectamente en el tiempo vencido. Pues si quieres, Lorena, empiezo a decir eso y ya está. Ya para acabar, me gustaría quedarme con algo. Bueno, tenemos la figura del tutor. Tampoco podemos ahondar en ella, pero me gustaría quedarme con, en cada capítulo, los introduces con un diálogo entre Felipe y su tutor. Y yo me quedo con el del capítulo 39 en la página 410 de tu libro, primera edición, que dice: ¿qué ocurrirá si no ganamos esta guerra?, preguntó Neudorf de pronto. Babenburg, que es el tutor, le dedicó una mirada pensativa y al final se encogió de hombros. Tanto en la guerra como en la vida, no todo está perdido si se tiene el valor de reconocer que todo está perdido y comenzar de nuevo. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, por hacernos más libres con el conocimiento que encierra tu libro. Y ya te tengo que dejar volar hacia otros territorios. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una maravilla de conversación.